San Juan, capítulo 17. Ya estamos en el versículo 20 al 23. La semana, o sea que el estudio anterior estuvimos desarrollando, que era el versículo 9 en adelante, y hoy vamos a desarrollar, hoy es nuestro estudio de hoy, desde el 17, versículo 20 al 23. Ya estuvimos desarrollando varios estudios de este capítulo 17, que lo hemos dividido en 5 partes. Primeramente habíamos hablado en los primeros versículos donde Jesús quería recuperar su gloria, y después estuvimos desarrollando también donde Jesús intercede por sus discípulos. La semana pasada estábamos hablando de lo que es la santidad, ¿verdad? Donde el versículo central era el versículo 17, donde decía, santifícalos en tu verdad. Entonces vamos a buscar, para continuar, San Juan capítulo 17, para entrar en contexto, versículo 20 al 23. Dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces Jesús continúa con su oración. Recordemos que esta oración es previamente a su arresto, es inminente su crucifixión, muerte en la cruz. Entonces Él está haciendo una oración que fue bastante prolongada, porque no solamente oró para recuperar su gloria, sino también después intercedió por sus discípulos, también después pidió que sean santificados, y ahora está intercediendo por la unidad, para que estén unidos en ese momento difícil, ¿verdad? Ellos iban a estar siendo dispersados em, por ese temor que ellos iban a tener después de que su maestro iba a ser arrestado. Como decía el profeta Zacarías, que una vez que herían al pastor, las ovejas van a ser dispersados. Entonces, Jesús sigue intercediendo por ellos, sigue orando por sus discípulos, y esta vez pide, después de haber rogado en la anterior lección que vimos por la santidad de ellos, que se santifiquen en su palabra, ahora ora para que estén unidos, para que a pesar de esa dificultad, de esa adversidad, ellos puedan permanecer en unidad. Entonces, continúa Jesús con esta oración, y vemos realmente cómo Él sigue intercediendo, y como hemos aprendido en las lecciones anteriores, es lo que Jesús hace por nosotros. Como dice en una de las cartas de Juan, la primera carta de Juan capítulo 1 dice que Él es nuestro abogado, que está intercediendo por nosotros delante de Dios, porque está ahí Satanás constantemente acusándonos, estaba siempre buscando hacernos quedar mal, pero Jesús está ahí como nuestro abogado que nos defiende, que intercede por nosotros y que también nos justifica delante de Dios. Por eso es que si nosotros creemos en Jesús, si le aceptamos con nuestro Señor y Salvador y vivimos para Él, Él nos justifica delante de Dios. Somos justificados por medio de Jesús, somos redimidos por su sangre derramada en la cruz. Entonces vamos a desarrollar el primer versículo, que es el versículo 20, que dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Primeramente, el primer versículo habla de que ahora ya no solamente voy a rogar por mis discípulos, sino por todos aquellos que van a ir creyendo en generación, como ha pasado desde hace 2000 años, cuando Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Primeramente sus discípulos eran los que creyeron en Él, y ahora Jesús intercede por los que han de creer. Y eso ha pasado de generación en generación.
El hecho de que nosotros hoy creamos en Cristo es porque hubo otras generaciones que siguieron esa palabra de Dios de predicar el Evangelio, de llevar, de anunciar las buenas nuevas. Y nosotros también hemos recibido ese Evangelio y hoy creemos por medio de ello. Y eso, todo eso ocurrió porque Jesús estuvo intercediendo. Todo es un plan perfecto de Dios y Él ya lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vemos realmente que Jesús no solamente se preocupa por sus discípulos, sino también por todos aquellos que van a creer. Como dice el versículo 20, más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Primeramente eran los discípulos, por la palabra de los discípulos. Después, generación de generación, por todos los creyentes que iban creyendo, hacían lo mismo. Es como una especie de círculo, una especie de cadena, ¿verdad? Que nunca se ha cortado porque Dios siempre estuvo intercediendo ahí. Muchas veces se ha querido destruir el cristianismo en diferentes épocas de la historia, pero siempre Dios estuvo intercediendo y sobresalió el cristianismo. Vemos en los primeros tiempos de la iglesia primitiva como Roma perseguía a los que creían en Cristo y los amenazaba de muerte, inclusive mataban a muchos, pero aún así sobrevivieron a esa persecución. Vemos también después, por 1000 años, cuando la Iglesia Católica adoptó el cristianismo, ellos mismos empezaron a seguir a los que no aceptaban su doctrina y por 1000 años hubo una mala enseñanza del verdadero cristianismo hasta que vinieron los reformadores y nos volvieron al camino correcto. Entonces, eso no es algo casual, eso es algo que Dios estuvo siempre cuidando para que el verdadero evangelio prevalezca y que hoy nosotros podamos creer en Dios y podamos creer en el verdadero evangelio. Entonces dice la explicación del primer versículo, la primera parte de la explicación dice, la oración de Cristo toma un alcance universal al llegar a este momento. No ora solo por los discípulos, sino por todos los creyentes en todos los tiempos, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, como le dijo. La intercesión de Jesús sigue siendo solo por los creyentes. Porque dice Jesús, más ruego solamente por estos. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Entonces vemos que Jesús no ruega por todo el mundo, sino por los que han de creer. Porque sabemos que Dios ya ha elegido a quienes lo que van a creer. Como dice el versículo 9 de este mismo capítulo. Si vemos ahí dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces vemos realmente que Jesús no intercede por todo el mundo, sino por los que han de creer. Por eso que cuando leemos el capítulo 3 de San Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a todos los que van a creer, porque no todo el mundo va a creer en Dios. Entonces Jesús no está intercediendo acá por todo el mundo, sino por lo que me diste, de todo el mundo. Entonces vemos realmente que no todos van a creer y Jesús no intercede por todo el mundo, sino por lo que van a creer, por aquello que Dios le dio, que antes de la fundación del mundo ya nos escogió, nos predestinó y nos santificó. Entonces dice acá, la intercesión de Jesús sigue siendo solo por los creyentes. Todos los que llegan a creer en Cristo lo hacen como consecuencia de la predicación de los apóstoles. En lo sucesivo, cuando ya no estaban ellos en el mundo, su misma enseñanza es proclamada continuamente por los seguidores de Cristo alcanzados por el mensaje del Evangelio de la gracia. Está orando aquí por todas las ovejas de su rebaño, no solo por las que son de procedencia del pueblo de Israel, sino las del otro rebaño, de los gentiles, a quienes une en el único rebaño suyo para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, Jesús no solamente está intercediendo por los que iban a creer en el pueblo de Israel, sino por todos los gentiles, porque había una promesa desde, desde el Antiguo Testamento que Dios iba a hablar a un pueblo que no era el suyo. Estaba eso en Deuteronomio, está en Isaías también, que por la rebeldía del pueblo de Israel, Dios decía que se iba a acercar a un pueblo que nunca le conoció, que nunca le buscó. Entonces, esa promesa nos alcanza a nosotros también. A consecuencia de la desobediencia de Israel, nosotros somos injertados al pueblo de Dios por la fe en Cristo. Por eso Pablo dice en una de sus cartas que un verdadero israelita no es aquel que nace en Israel, sino aquel que cree en Jesús. Porque la justicia es por la fe, decía, no por la ley. Entonces todos nosotros somos injertados, todos somos hijos de Dios por medio
de Jesús y creer en Él, no por una nacionalidad, por una raza, ¿verdad? Y eso es lo que los judíos siempre creían, que por ellos ser descendencia de Abraham ya tenían la salvación asegurada, pero la palabra de Dios nos enseña realmente que los que son verdaderos hijos de Dios son aquellos que creen en Jesús, quien el Padre ha enviado. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel, los líderes religiosos le rechazaron a Jesús, rechazaron al enviado de Dios. Entonces no podían tener esa salvación. Entonces dice, está hablando aquí por todas las ovejas de su rebaño, no solo por las que son de procedencia del pueblo de Israel, sino las del otro rebaño, de los gentiles, a quienes une en el único rebaño suyo para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Jesús proyecta su intercesión a través del tiempo, por todos los siglos venideros, por todos los que han de creer. El mensaje del Padre pasó a Jesús, de este a los apóstoles, de esto a los creyentes en general, para que el Evangelio de salvación sea proclamado al mundo en un ministerio de continuidad. La predicación de los apóstoles primero y de los cristianos después es esencialmente cristocéntrica, porque el resultado es que quienes oyen el mensaje depositan su fe en el Salvador, que es Cristo. No debe olvidarse que el Evangelio que ha sido encomendado a la iglesia está centrado no en los hombres, sino en Jesús. No son argumentos humanos, ni inteligencia humana, ni cualquier otro tipo de humanismo, sino la proclamación del Salvador único para todos los hombres. Entonces, como dice acá nuestra explicación, nuestro estudio, que em, la salvación o la petición de Jesús era por todos los que iban a creer. Primeramente los que creyeron fueron los discípulos, después ellos predicaron al pueblo de Israel, después ellos se dispersaron y predicaron a todo el mundo. Y hoy en todo el mundo se predica el Evangelio de Jesús, y eso es por la obra de Dios, por medio de Jesús que estuvo intercediendo. Todo lo que hemos creído es porque Dios ha respondido a esa oración de Jesús aquí en el capítulo 17, porque Él ha rogado por todo lo que iban a creer en los tiempos venideros. Y nosotros hoy tenemos esa bendición de creer en Cristo Jesús por la gracia de Dios y porque Él también estuvo ya intercediendo por nosotros. Y después dice también, la predicación de los apóstoles primero y de los cristianos después es esencialmente cristocéntrica. Eso es lo que nunca debemos que olvidar. Lo que predicamos siempre debe glorificar a Dios. No debe ser un evangelio como estuvimos predicando o aprendiendo en el estudio anterior, donde se enseña sobre la prosperidad o sobre sanidad o sobre bendición. Ciertamente puede ocurrir todas esas cosas, pero no es lo primordial para Dios. Lo primordial para Dios es que se predique el evangelio, como decía Pablo. Yo predico a Jesús, a este Jesucristo el crucificado. Entonces, él predicaba el evangelio de la cruz, que era por medio del cual tuvimos redención. Entonces, nosotros tenemos que predicar siempre el evangelio que pone como énfasis en Cristo Jesús, porque Él es el protagonista de toda la historia. Cuando nosotros leemos todos los evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, vemos que el centro de todo siempre es Jesús. Entonces, eso debe ser el enfoque de nuestras predicaciones y no otras cosas, porque eso es lo que realmente Dios nos demanda a nosotros, que prediquemos a todos las buenas nuevas de que Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que murió por nosotros en la cruz. Entonces dice, no debemos dar o no debemos predicar argumentos humanos, ni de inteligencia humana, ni cualquier otro tipo de humanismo, sino la proclamación del Salvador único para todos los hombres. Entonces eso debe ser nuestro enfoque. Entonces el primer versículo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Se referiría a los discípulos. Y hoy nosotros hemos creído por la palabra de un hermano que nos ha predicado y nosotros también tenemos que continuar ese proceso de predicar, de compartir el Evangelio para que otros también puedan alcanzar la gracia de Dios. Entonces, esa es la explicación del primer versículo, que Dios no solamente rogó por sus discípulos, sino por todos los que iban a creer. Y como vimos también, Dios no ruega por todo el mundo, sino ruega por sus escogidos, por lo que el Padre le ha dado. Y como decía también en el San Juan 10, todo lo que Dios le dio a él, no la van a arrebatar de sus manos, porque Jesús nos da la garantía de que Él va a hacernos perseverar hasta el fin. Entonces, continuamos con el segundo versículo que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿por qué quería Jesús que seamos unidos, que seamos realmente ejemplos como cristianos, para que la gente pueda creer en Cristo Jesús? Porque hoy vemos lastimosamente que el Evangelio se ha diluido y muchos se predican un Evangelio totalmente diferente y su forma de comportarse no es la correcta y la gente ya hasta se burla del Evangelio por causa de ello. Entonces, Jesús nos pide a nosotros la unidad, que cuidemos nuestro testimonio, para que por medio de eso el mundo pueda creer que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Dice, Cristo ora por la unidad ontológica de la formación de un cuerpo en Cristo. La extensión de la unidad comprende a todos los cristianos. Antes oró por todos los apóstoles, ahora lo hace por todos los que han de creer en el tiempo por la palabra de ellos. Este es el programa y propósito de Dios para la iglesia. En respuesta a la petición del Hijo, el Señor tiene el deseo de congregar a todos los salvos en uno. Cristo pide al Padre por la unidad absoluta e indivisible de la iglesia, expresando la base unitaria de la base unitaria a la iglesia. Como dice, sean uno en nosotros. Consiste en el posicionamiento de la iglesia en Cristo y puesto que éste está en el Padre, la iglesia será una en Dios. Esta unidad está basada en la inhabitación de los creyentes en el Dios Trino y uno. Nótese que no solo están en Cristo, sino que nosotros, esto es en el Padre y en el Hijo. Esta unidad es posible mediante la acción del Espíritu Santo que bautiza a cada miembro del cuerpo, a cada creyente en Cristo, introduciéndolo en el cuerpo de Cristo y viniendo a formar parte del único cuerpo cuya cabeza es el Señor. Nosotros habíamos estudiado en teología sistemática que existen las dos formas de iglesia que conocemos, que es la universal y la que es la iglesia, ¿cómo diríamos? La iglesia específica de Dios. Es decir, está la iglesia, la iglesia visible y la iglesia invisible. Habíamos estudiado en teología sistemática. La iglesia visible es la que vemos en todas las iglesias. Pero la iglesia invisible es la que Dios está formando de verdaderos creyentes, ¿verdad? Y vemos que no todas las iglesias o no todos los que están en una iglesia van a ser verdaderos hijos de Dios. Nos enseñó Jesús que aún en medio del trigo va a haber cizaña. Entonces, aún en todas las iglesias van a haber verdaderos hijos de Dios y también los que no son verdaderos hijos de Dios. Pero va a haber una iglesia invisible que es la que está siendo formada en todo el mundo, la que es la iglesia verdadera de Dios. Entonces, aprendemos realmente que hay un solo cuerpo, como dice acá, que viene a formar parte del único cuerpo cuya la cabeza es el Señor. Nosotros comprendemos una iglesia universal o una iglesia invisible, digo bien, de todos los hermanos verdaderos cristianos que buscan genuinamente a Dios y eso forma un cuerpo realmente en el cual en la cabeza dice que es Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que realmente buscar esa unidad. Si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a buscar siempre esa unidad de estar bien con todos, pero sin dejar de lado o sin negociar nuestras convicciones. Está bien buscar la unidad con otros cristianos, pero no podemos dejar nuestras convicciones. Si ellos o si otros de otras iglesias tienen una creencia que no es conforme a la palabra, no podemos unirnos a ellos. Pero en lo que es posible, con lo que podamos, tenemos que buscar esa unidad. Pero, como dijimos, sin negociar nuestros principios o nuestras convicciones de parte de Dios. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener ese mismo deseo que tenía Jesús, porque él dice en el versículo 21, para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el deseo que tiene Jesús, de que seamos unidos como hermanos y que podamos realmente reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, para que los que no creen en Dios también puedan ver ese amor reflejado en nosotros y puedan creer y puedan tener esa curiosidad de saber por qué tenemos esa manera de vivir, por qué es que estamos tan gozosos a pesar de las adversidades y que tengan esa curiosidad y que nosotros podamos aprovechar esa oportunidad de presentarle lo que realmente nos hace sentirnos de esa manera como hijos de Dios, ¿verdad? De presentarle el Evangelio. Dice la continuación de nuestra explicación del segundo versículo,
En la oración marca cuál es la unidad que pide para la iglesia, como tuvo Padre en mí y yo en ti. Está hablando de la inmanencia entre las personas divinas. Jesús está refiriéndose a la consecuencia de la unidad de naturaleza y esencia en perfecta compatibilidad con la distinción de personas. Tal vez llame la atención el hecho de que en esta inminencia divina no se menciona al Espíritu Santo. La presencia de la tercera persona está en razón de que la personificación de ella es la expresión del amor personal entre el Padre y el Hijo. Por tanto, siempre que las dos primeras estén presentes, lo está también la tercera. Sin embargo, la bendición trinitaria, por excelencia, habla de la comunión del Espíritu junto con el amor del Padre y la gracia del Hijo, como está en 2 Corintios 2, 13 al 14. Siempre veíamos que escuchamos o leemos que Jesús decía que yo y mi Padre, como una comunión de dos, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté ahí, sino que Él todavía no había venido a nosotros y ahora que Él está con nosotros también opera en nuestras vidas y Él está también en esa comunión con el Padre y con el Hijo, porque creemos nosotros en un Dios que en esencia es una sola, uno en esencia, pero tres personas, pero que tienen el mismo deseo, la misma voluntad y entonces congenian en todo. Y creemos realmente que por más que acá Jesús no mencionaba al Espíritu Santo, nosotros sabemos que está ahí también, de acuerdo y unidos entre ellos en esencia. Entonces nosotros vemos aquí en 2 Corintios 13, 14 lo que expresa Pablo. Él decía que todos vivamos en la comunión con el Espíritu Santo, con el amor del Padre y la gracia del Hijo. Entonces vemos que las tres manifestaciones de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están siempre unidos y siempre trabajando a favor de nosotros. Dice la continuación de nuestro segundo versículo, para que exista una verdadera unidad, a la semejanza de la unidad trinitaria, Jesús pide la inmanencia divina en ellos, es decir, que cada uno de los creyentes esté en Dios y Dios estará también en cada uno de ellos. Nótese que no pide para que ellos sean uno como nosotros, sino para que sean uno en nosotros. Jesús habló antes de que los creyentes, Jesús habló antes de que los creyentes, en el simbolismo de las ovejas, están en su mano y que también lo están en la mano del Padre. San Juan 10, 28 y 29. La inminencia divina en el creyente estará presente en las palabras de Jesús un poco más adelante. Cristo no está pidiendo para que la iglesia sea una unidad religiosa, nacional, social o de cualquier otra naturaleza. Está pidiendo una unidad absoluta, indestructible, como la que existe en el seno de la deidad. Esta unidad es el resultado de la operación vinculante de cada creyente en Cristo por la obra del Espíritu Santo que hace esta unidad. Efesios 4:3. Entonces, Jesús pide esa unidad como iglesia, pero sabemos que eh, en todas las iglesias siempre va a haber los que no son verdaderos hijos y que van a buscar la división, pero nosotros, que realmente somos hijos de Dios, vamos a buscar estar en comunión con todos los otros hermanos que pensamos de la misma manera como está escrito en la palabra. Nosotros vamos a someternos a Dios y vamos a buscar siempre estar unidos y buscar realmente lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ese es el deseo de Dios, la unidad. Pero sabemos también que a pesar que busquemos esa unidad, habrán los que no son verdaderos hijos de Dios que van a buscar siempre la división y crear controversia, como está escrito en la palabra. Dice, Cristo envía a la iglesia para que en la unidad de los creyentes y en amor que los relaciona entre sí, el mundo vea reflejada la relación de vida del Hijo y del Padre en la comunión del amor eterno. Esto se convierte en un desafío de vida al mundo para que decida entre creer o rechazar la demanda de la fe. De esta forma escribe Hendrickson, dice, cuando los creyentes muestran en su vida que han estado en el Señor, sus acciones y sus aptitudes, que hablan más fuerte que las palabras, apuntarán hacia Cristo como la fuente de su fortaleza moral y espiritual. Así pues, los de afuera, que antes despreciaban en su corazón esta nueva forma de pensar, estos hombres que hasta ese momento pertenecían al mundo, creerán que los maravillosos relatos tocantes al carácter y a la misión de Jesucristo son realmente verdaderos. El mundo creerá entonces que tú me enviaste. Dice, entonces vemos realmente que
nuestro testimonio siempre va a hablar más fuerte que nuestras palabras. Nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, que le amamos a Dios, pero lo que la gente va a ver no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y eso es realmente lo que va a determinar si la gente o si las personas a nuestro alrededor van a querer acercarse y a saber de Cristo Jesús. Porque ellos ven nuestra forma de comportarnos. Por eso es que es vital que cuidamos nuestro testimonio, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Que a Timoteo le dijo que cuidara su testimonio, no sea que Satanás pudiera poner una piedra de tropiezo en su camino. Entonces nosotros tenemos que cuidar todo lo que hacemos y en beneficio de que otros también puedan creer en Jesús. Entonces, eso es lo que decía Jesús en el segundo versículo, ¿verdad? Que pedía primeramente la unidad, pero también que cuidemos nuestro testimonio, para que los que son del mundo puedan creer que tú me enviaste. Entonces, como decía el apóstol Pablo, tenemos que ver lo que hacemos. Si todo puede convenirme, pero no todo puede edificarme, todo puede convenirme también, pero no todo puede ser, no todo puede ser realmente algo que glorifique a Dios. Entonces, nosotros tenemos que buscar todo aquello que glorifica a Dios. Y que glorificar a Dios también es cuidar nuestro testimonio para que otros puedan acercarse al Señor. Continuando con el penúltimo versículo, versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también y a mí me has amado. Vuelve a recalcar acá Jesús, para que el mundo pueda ver que tú me enviaste. Cuando hay una frase que se recalca es porque es algo muy importante. O sea, para Jesús es muy importante que cuidemos realmente nuestro testimonio, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra conducta. Entonces, de esa manera podamos nosotros alcanzar a los perdidos, que puedan ver realmente reflejado en nuestra vida ese cambio que Jesús ha hecho en nosotros. Porque si decimos ser cristianos, pero seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos antes de conocer a Cristo, entonces la gente no va a tener esa curiosidad o ese deseo de acercarse a nosotros porque van a pensar que realmente nuestra conversión no ha sido genuina y nos van a tratar de hipócritas. Entonces nosotros tenemos que mostrar genuinamente un cambio de vida en nosotros. Y acá recalca Jesús. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como tú también me has amado. Dice, la unidad de la iglesia por la que Jesús ruega al Padre descansa en la inmanencia divina en el creyente y por ende en la iglesia como cuerpo. Es decir, Jesús pide al Padre el traslado de la relación intratrinitaria a la experiencia de la vida de los creyentes. En un definitivo, yo en ellos y tú en mí. No cabe duda que las palabras de Jesús revisten un dato de alta declaración de espiritualidad trinitaria. Esta doctrina requería reflexión por quienes la escucharon de las palabras de Jesús y vino a ser motivo de estudio a lo largo del tiempo, siendo todavía una cuestión de investigación bíblica. Vemos que Jesús dice que seamos unidos, como dice él, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Constantemente Jesús decía que reflejaba realmente ese amor y esa compenetración que tenía con el Padre, esa unión, esa unidad. Y ese ejemplo Él nos daba y también buscaba que nosotros apliquemos eso con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Dice, el mundo conocerá o comprenderá que realmente por esa maravillosa acción de la gracia en la formación de un pueblo y de un cuerpo en Cristo, que realmente el fundamento de la iglesia y la cabeza que es Cristo, ha sido enviada realmente por el Padre. Los judíos negaban que realmente Jesús fuese el enviado de Dios, especialmente en la etapa final del ministerio, ya que al principio fariseos como Nicodemo comprendían, dice, por señales que hacía que era el enviado de Dios. El mayor prodigio para el mundo es ver la unidad de la iglesia como un pueblo en donde las diferencias sociales, raciales e intelectuales han desaparecido, donde los judíos y los gentiles dejan de ser dos pueblos para pasar a ser uno, un nuevo y siendo un nuevo hombre. Entonces, dice que nosotros como hijos de Dios debemos buscar realmente la unidad, debemos buscar eh, ese ejemplo que Jesús nos dio para que el mundo que ve lo que hacemos pueda ser convencido por nuestro testimonio. Entonces, el último versículo dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste, ¿verdad? Entonces dice eh, el versículo 22, había salteado yo el versículo 22, dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice, el Hijo ha recibido del Padre la gloria personal, porque la infinita y gloriosa dimensión de la primera persona se refleja y se revela en la segunda persona y en sus obras. Así también la gloria de Cristo revela del Padre, la del Padre se revela a los cristianos, no solo por su presencia en ellos, sino en la presencia y acción del Espíritu Santo, que reproduciendo a Jesucristo reproduce también la gloria de Dios. Esto implica que la presencia de Cristo se manifestará también en los dones que el Espíritu conferirá a cada creyente y en el futuro que manifiesta la imagen del Hijo. La presencia del Espíritu Santo permitirá a los creyentes llevar el mensaje del Evangelio de la gloria de Dios. Él se exhibe la gloria de Dios como enviados suyos a un mundo de tinieblas para que vayamos y hagamos discípulos seguidores de Jesucristo. Entonces en el versículo 22 Jesús dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Entonces ese es el deseo de Jesús. Primeramente en el versículo 21, en el versículo 20 rogando por lo que iban a creer. Después en el versículo 21 hablando de que nosotros podamos cuidar nuestro testimonio para que el mundo puedan creer. En el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno así como nosotros. Es decir, Él nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros podamos glorificar a Dios por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio, y que el mundo también pueda creer. Y por último dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado. Y a ellos como también yo los he amado. Entonces, vemos en estos 4 versículos que hemos desarrollado hoy que Jesús primeramente estaba preocupado por los que iban a creer, intercediendo por ellos, después pidiendo para que nosotros podamos tener realmente una unidad en Cristo Jesús. También después en el versículo 22 diciendo que esa gloria que tiene Él con el Padre, que también podamos nosotros recibir a través del Espíritu Santo para que por medio de nuestra vida se pueda glorificar a Dios y que por medio de eso, como dice en el versículo 23, los que no conocen a Dios puedan creer por el testimonio de nuestras vidas. Entonces, hoy hemos continuado con este penúltimo desarrollo del capítulo 17. Ya la semana que viene vamos a desarrollar los últimos 3 versículos del 24 al 26. Y hemos visto realmente en este estudio lo importante que somos para Dios porque Él ha intercedido por nosotros y que el hecho que nosotros hoy podamos creer, el hecho que nosotros hoy podamos glorificarle en nuestra vida, el hecho que hoy podamos tener ese querer como el hacer de buscar esa santidad, eh, esa vida consagrada a Dios, es porque Dios estuvo intercediendo por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios ya estuvo planeando nuestra vida, por eso dice en Efesios que antes de la fundación del mundo Él ya nos predestinó, ya nos escogió y dice que ya nos preparó para que hagamos buenas obras. Entonces, todo lo que Dios hace es perfecto y nada a Él se le escapa. Entonces, vemos en esta oración cómo Dios se preocupaba por nosotros, por sus discípulos, por lo que iban a creer. Y vemos también que Jesús no intercedía por todo el mundo, sino por lo que iban a creer, por los que fueron escogidos, por lo que el Padre le ha dado. Y después también Jesús orando por la unidad, para que nosotros podamos unirnos como hijos de Dios y que podamos cuidar nuestro testimonio y que nuestra vida, por medio de nuestra vida, se pueda ver reflejado, eh, digamos, el amor de Dios y que podamos glorificar con nuestro cuerpo eh, nuestra forma de vivir agradando a nuestro Dios. Por eso decía Pablo que no usemos más nuestros cuerpos para la fornicación, para el pecado, sino usemos ya como instrumento de Dios, para que Él pueda glorificarse a través de nosotros. Entonces, es un privilegio que Dios nos da, algo que nosotros no merecemos, no merecíamos la salvación, no merecíamos realmente ser hijos suyos, pero Él nos ha dado esa oportunidad por su misericordia, por su gracia. Y es un privilegio que nosotros, a través de nuestra vida, Dios pueda ser glorificado. Entonces, tenemos que realmente verlo como eso y aplicarlo en nuestra vida. Entonces, así hoy hemos desarrollado la primera parte de lo que es em,
la última intercesión de Jesús y la semana que viene vamos a desarrollar los últimos 3 versículos. Entonces, con esto terminamos hoy. Que el Señor les bendiga.